¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy quería invitarlos a reflexionar acerca de una declaración de la ministra de Trabajo de España acerca de la matria. Vamos por ello aquí en el Tesoro de la Isla. Pues me gustaría que abandonásemos quizás la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria. La matria es algo que cuida, que trata por igual a todas las partes, que no discrimina a nadie porque hable una lengua determinada, fundamentada en algo que me construye a mí misma, que es el diálogo. Y aquí es muy importante también que los derechos sean bidireccionales, pues esto también es hablar de la sociedad de convivencia, no en términos identitarios, sino que creo que en términos de matria, de acogimiento, de cuidado, de respetarnos. Bien, antes de entrar brevemente en el contenido de esta propuesta, ubiquémonos en el contexto mediante una comparación que puede resultar un poco exagerada, pero quizá no lo sea tanto. Supongamos que estamos presos en una prisión del Estado y el carcelero, para que estemos contentos o para que no hagamos ningún tipo de problema, nos propone que en lugar de llamar cárcel a la cárcel, llamar prisión a la prisión, lo llamemos a partir de hoy hogar. Nos va a explicar que es mejor llamar a la prisión o considerar de alguna manera, trabajar sobre el concepto, ¿no? Como dice, muy interesante esta expresión de trabajar sobre el concepto, en lugar de observar y contemplar y de sentir la realidad mediante la evidencia que se impone a nuestros sentidos y a nuestra inteligencia, el trabajar sobre los conceptos, ¿no? Entonces, él nos dice, bueno, trabajemos sobre el concepto de hogar, ¿no? Entonces, cambiemos el nombre, cambiemos el uniforme, cambiemos todo lo que recuerda el concepto de prisión y pongamos, no sé, flores o alguna cosita así, pero obviamente las rejas van a ser rejas y la situación va a ser siempre la misma. Va a haber alguien que te tiene preso y alguien que está preso, ¿no? De modo semejante, el Estado, que es una realidad necesaria, no digo que no sea necesaria, pero que siempre busca más, ¿no? Hay una ley que se llama Ley de Hierro de la Oligarquía, que define cierto crecimiento necesario del Estado. El Estado nunca va a renunciar voluntariamente a sus privilegios, ¿no? Es un Estado que hoy nos quita el 50% de nuestro patrimonio mediante impuestos, un Estado que nos impone multas, que nos impone controles, que nos controla, que quiere digitar cada vez más nuestra vida, y entonces, para que no sintamos el hecho real, la realidad en sí, ¿no?, de un Estado que omnipresente, la misma gente del Estado, en este caso la ministra de Trabajo de España, propone no llamar más a la patria patria, sino matria, y de ese modo nuestra percepción de la realidad va a ser distinta. Esta estructura mental que podríamos caracterizar como cierto idealismo práctico, vale decir, donde los conceptos o la lingüística están sobre la realidad y se intenta manipular la realidad en forma conceptual, es propio del progresismo y dentro de la Iglesia también, ¿no? No llamemos más esto así, lo llamemos asá, como si las cosas cambiasen. Digamos, recuerdo una vez en los años 70 o 80 cuando en una comunidad religiosa
decidieron no llamar más a la superiora superiora. Eran monjas. ¿Por qué? Bueno, porque si ella es superiora, entonces el resto iban a ser inferiores, ¿no? Entonces decidieron llamarla responsable de la comunidad. Como si eso cambiase la realidad de que hay una persona que decide y otras que obedecen, ¿no? Entonces una persona que estaba ahí en ese debate dijo, bueno, antes era superiora, ahora y inferiores, ahora son o súbditos, ¿no? Ahora son el responsable y obviamente el resto ¿quiénes son? ¿No? Irresponsables, son los irresponsables. Que es un disparate, pero es un disparate al cual nos han acostumbrado, y de hecho la propuesta de esta señora ministra de Trabajo ha sido aceptada por mucha gente, porque hemos entrado en el Matrix progresista, ¿no? Y ese Matrix progresista hace que seamos infantiles, que nos movamos en el mundo de las palabras, de las emociones, en lugar de movernos en el mundo de la realidad, ¿no? Este es el gran problema, el grandísimo problema de nuestra época, que vamos como reemplazando la realidad por las apariencias, en este caso las palabras. Bien, entonces, vuelvo a repetir, es un representante del Estado y el Estado necesariamente es opresor. Vuelvo a repetir, no es que no sea necesario, pero el Estado tiene el monopolio de la violencia, el monopolio de los impuestos, el monopolio de la justicia. Si uno, en fin, lo vemos hoy, ¿no? Con todos estos controles, etcétera, del COVID y tantos otros controles a los cuales estamos sometidos, de modo que somos, en fin, nada, eso es lo que hay hoy. Entonces, lo llamemos patria, lo llamemos matria, la cosa es la misma, pero, y en tercer lugar, lo importante es darse cuenta que el Estado se ha apropiado de la patria, cuando en realidad el Estado es solamente una herramienta de la patria que no le pertenece. La patria, como realidad histórico, cultural, espiritual, moral y territorial también, no tiene nada que ver con el Estado. El Estado es un instrumento de la sociedad para administrar los bienes públicos, nada más. Por eso sorprende que un ministro de Trabajo que se tiene que dedicar a ver el tema de la inflación, del aumento salarial, de las leyes de trabajo, etcétera, que es un tecnócrata, es un tecnócrata propiamente hablando, es una persona que tiene que dedicarse a lo suyo, venga a proponer algo que pertenece a la esfera de la cultura, a la esfera, digamos, que no le pertenece al Estado, realmente no le pertenece, ¿no? Pero bueno, el Estado siempre intenta apropiarse, ¿no? Entonces, en lugar de tener patria, ahora vamos a tener matria, porque lo que pasa en España, 10 años después, pasa en la Argentina. El progresismo argentino no es original, siempre estamos viendo, observando, imitando lo que pasa en España o en Portugal o en Italia, ¿no? Que son necesariamente nuestras como referencias en este sentido. Y entonces, en cuarto lugar, la carga pesada de la patria. Esto es algo interesante, la percepción de la patria como una carga pesada, cuando en realidad la carga pesada no es la patria, sino el Estado. Quiten los impuestos, contrólenos menos. Esta es la carga pesada de tener que pagar los salarios de los funcionarios, tener que pagar multas enormes, tener que hacer cola para votar y esto y lo otro, toda esta cosa del Estado, cuando en realidad la patria no es una carga pesada, es el hogar. Digamos, si hay algo que el hombre necesita, como decía la Madre Teresa de Calcuta, es un hogar, es lo primero que necesitamos. El hogar, en términos familiares, es el hogar, la casa, ¿no? La familia, y en términos comunitarios es la patria. Por eso llamar carga pesada a la patria no solamente es un error, es una falsedad enorme, ¿no? Obviamente, al rechazar la patria, ¿qué sucede? Se refuerza el Estado.
Y el Estado entonces ahora nos propone, en lugar de llamarlo patria, llamarla matria. Como si las cosas cambiaran. Ahora bien, lingüísticamente tiene sentido. Porque la madre, como bien observa esta mujer, es más acogedora, es más buena, ¿no? Etcétera. En fin, es maternal, ¿no? De modo que se nos propone ahora una imagen realmente contraria a lo que es realmente el Estado, que es la imagen de un Estado maternal, cuando el Estado ni siquiera es paternal. El Estado es un ente anónimo, impersonal, que es incapaz absolutamente de sentir alegría, compasión, ¿no? En fin, cuando uno lleva a un familiar suyo al cementerio, cosa que me pasó recientemente, me recibió un funcionario del Estado. ¿Cómo se llama? El difunto, el número, bueno, hasta luego. Eso es el Estado. Nosotros para el Estado somos un número, un DNI o un quit. No somos nada más y así debe ser. Así debe ser. Pero hay que darle un lugar adecuado, limitado a esta realidad necesaria llamada Estado y en todo caso refugiarnos en las realidades realmente personales, acogedoras, que son el hogar, la escuela, la iglesia y la patria. Ahora que la patria sea matria, la patria es patria y es matria y es todo, ¿no? Porque esto obviamente, y en sexto lugar, está relacionado con el feminismo, todo lo que haga relación al varón, y la palabra patria obviamente viene del latín pater, que es padre, ¿no? Está mal visto, porque el hecho de ser varón ya es algo, ya somos culpables de haber nacido varones. Y entonces el llamar a la patria matria, cuando en realidad sabemos que el varón y la mujer puede ser tan bueno y tan malo porque el perfil moral de una persona no depende de su sexo. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, bueno, santo, malo, cretino, no hay ninguna diferencia, como de hecho la historia nos enseña. Así que yo finalmente lo que quiero invitarlos es a la madurez. ¿No? La madurez significa darle prioridad a las cosas y no a las palabras, y no dejarnos manipular por este tipo de progresismo realmente, además, ridículo y decadente. Que tengan un buen día.